Presentamos Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, tendrá para ustedes invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. A partir de este momento, usted queda conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Quiero darles las gracias por estar acá con nosotros. Para mí es un honor y una gran alegría poderles presentar el programa de hoy, Conversando con Mauricio Vargas, acá en Radio Costa Rica y posteriormente en Canal 19. También pueden inscribirse en el canal de YouTube a nombre de Conversando con Mauricio Vargas. Para mí es un gusto hoy presentar a la profesora Ana María González, quien está con nosotros en el programa que se llama Aprendiendo de las Matemáticas. Podemos conversar juntos, pueden llamar acá a la cabina al número 9052-930-930 o también nos pueden ver por www.radiocr.net. Muchísimas gracias. También les recuerdo las páginas en Facebook, una a nombre de Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, y la otra Conversando con Mauricio Vargas. Mi teléfono 89 31 58 47. Los espero hoy y siempre acá en Canal 19 y en Radio Costa Rica. Muchísimas gracias, doña Ana, por estar acá. Un gusto, Mauricio. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Bueno, les voy a hacer una pequeña biografía de Anita. Le voy a quitar el doña Ana. Bueno, Le muy voy bien. a poner a Anita. Es una mujer extraordinariamente ejemplar. Fue criada por dos magníficas personas, por don Eloy González y María Luisa Calvo, que en paz descanse. Ambos son oriundos de la ciudad de Santo Domingo de Heredia. Ella es una mujer que inicia a muy temprana edad con que le gustan las matemáticas, le encantan las matemáticas, suspira y vive por las matemáticas. Entonces, desde la primaria ella siempre encontró esa habilidad y ese gusto por las matemáticas. Ha sido profesora universitaria por muchos años, también fue asesora de matemáticas a nivel nacional del Ministerio de Educación. Sí. Uh-huh. Trabajó en las partes rurales, trabajó en escuelas muy pequeñas, casi unidocentes. Claro. Trabajó fuera de San José por muchos años también. Ella trabajó también en un colegio, en varios colegios aquí en San José, como el Liceo de Costa Rica y el María Inmaculada de Moravia, también en el Liceo de Coronado. Pero ya a partir de ciertos años para acá se queda más en San José trabajando, Ajá. impartiendo clases de matemáticas hasta que logra pensionarse. Sí, así es, Mauricio. En realidad, pues una tiene la oportunidad y creo que pues la vida le da a uno esa oportunidad de conocer mucha gente, de conocer varias regiones, de visitar las escuelas, de estar por ahí, por supuesto que siempre dentro de ese espacio al que amamos, la matemática, ¿verdad? Y el qué hacer y el ver cómo enamoramos a otros de la matemática también. Sí, y quiero que empecemos el programa de hoy con esta frase que dice: Galileo decía que las matemáticas era el lenguaje con que Dios había escrito el universo. Imagínate. Sí, pero pese a ello existen muchas adversidades hacia esta materia, que la gente le tiene mucho miedo, los alumnos la encuentran aburrida, que es muy difícil, que es poco útil, tantos mitos que hay
y la gente no tiene ninguna motivación. Bueno, hay que ver como tal vez dos aristas importantísimas. Una es si querés siempre hablar de la matemática como algo que tenga que ser útil, pues va a serlo, ¿verdad? Y está lo otro, digamos que la gente nos vea, a los que amamos la matemática, a lo que nos gusta, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo les gusta? Porque nosotros encontramos una belleza ahí donde tal vez otros no encuentran la belleza, ¿verdad? Cuando yo le digo a un estudiante, imagínense que no le salga ese problema y que usted se quede toda la madrugada intentando lograrlo. Ah, no importa que estén las 3 de la mañana, por fin obtuvo el resultado, logró demostrar algo. Caramba, ¿cómo no va a ser linda la matemática? Entonces, bueno, tiene esas dos, digamos que dimensiones, una que es un fin utilitario que nos sirva para muchas cosas y la otra que es una disciplina bella por sí misma, ¿verdad? Que quien eh, es como un deporte, ¿no? Quien practica ese deporte, quien practica la disciplina, encuentra sosiego, alegría, gozo haciéndola, ¿verdad? Trabajando en ella. Claro, porque de acuerdo a los expertos en educación nos dicen que es una materia básica que nos ayuda a desarrollar el intelecto, que nos ayuda a razonar en una forma lógica, a razonar y a ser ordenados. ¿Es así? Sí, claro, y se supone que son esos valores los que nos va a dejar y que precisamente, bueno, hoy día hablamos de algo que no es nuevo, que es la estrategia que recién tiene el programa del Ministerio de Educación Pública, digamos a partir del año 2014 por aquí, que estamos hablando de una estrategia que tiene que ver con la resolución de problemas, porque la matemática no es solo resolver las operaciones, sino encontrar todas las conexiones que tiene todo. Como dicen los muchachos, ahora sí todo tiene sentido, ¿verdad? Con la matemática vas a encontrar sentido en muchas cosas, ¿verdad? Porque un principio básico, por ejemplo, porque las plazas y los parques tienen un caminito en el centro, una diagonal en el centro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y entonces los matemáticos lo ponemos en algo así hermoso como la desigualdad triangular, ¿verdad? Así. Entonces a veces por eso quedamos pesados si usamos el término, pero es que justamente esa distancia es más corta que la suma de los otros dos lados. Y entonces la gente lo hace no porque tenga el principio matemático, sino porque hay detrás un concepto de vida, de utilidad, y la gente no iba a hacer todos los dos lados del parque pudiéndose ir por el centro. Entonces, Ujú. por eso las plazas desde siempre han tenido esa diagonal. Haces una plaza y cuando ves ya está el caminito, el zacate ya está roto en la El trillo. diagonal, el trillo, han hecho un trillo. Y entonces cuando se hacen los parques, tenemos que hacer los parques precisamente con esa calzada al centro, que va a reducir la distancia porque el lado más largo, ¿verdad? Ujú. Es más corto que la suma de los otros dos. Desigualdad triangular, pero sabiduría también del pueblo, de lo que se hace todos los días. Sí, claro. La educación es un problema social y son muchos los agentes que deben de tomar. Hay modelos que tienen los chicos hoy en día como ese, pero no han sabido interpretarlos de esa manera, Ajá, ajá. ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes ayudar a que estos papás que nos están escuchando, estos chicos adolescentes que tal vez nos estén escuchando, qué podrías decirles a ellos para que ellos puedan tener esa pasión que tienes y de todos modos la transmites? Bueno, quizás cuando la gente encuentre como la utilidad ahí precisamente en sus propias cosas, ¿verdad? Mira, a veces solamente acomodando el cuarto, el muchacho quiere colocar un cuadro, quiere poner una gaveta, se va a encontrar con un montón de cosas y finalmente se da cuenta que el espacio donde iba la cajita que quiere, ahí tiene forma cuadrangular y entonces hay que ajustarlo y se dio cuenta que el rectángulo no le cabía, que tiene que hacerle una forma cuadrangular. O de repente
en un triángulo que le quedó acomodadito algo. Hay un principio en eso. Pero entonces al visualizarse que estás lleno de matemática donde estés, ¿ok? Que esta mesa redonda que hoy nos acoge acá, pues es un círculo y tiene un radio y tiene una circunferencia y tiene un diámetro y hay un centro. Y si quisieras ponerle un mantel, si quieres, tenés que tomar algunas medidas, tenés que tener algunas relaciones matemáticas, son básicas para eso. Entonces, creo que hasta en la decoración misma de su espacio, ese es su lugar, su cuarto, el del adolescente, su nicho, si encuentra algunas relaciones, si encuentra eso, no necesariamente vas a encontrar una ecuación en toda parte, que es lo que dicen los muchachos, ¿para qué las ecuaciones si no las...? Pero todos los días resolvemos ecuaciones, solo Sí. que de una forma mucho más práctica. Ok, pero entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros que no lo veamos tan? Porque socialmente, desde que empecé, antes de entrar a la escuela, ya las matemáticas nos cuestan. Porque nos tienen ahí como algo equívoco a nivel social, que dicen que las matemáticas son feas, que las matemáticas cuestan, que las matemáticas solo son para ciertas personas. Entonces, Sí, ¿cómo? un montón de mitos que la gente va haciendo a la par de esto y entonces se va perdiendo como esa posibilidad del encanto, ¿verdad? Yo creo que mucho es también que nos hemos formado con esas falsos conceptos, ¿verdad? Ajá. Porque yo creo que si el padre de familia estuviera como formado de manera diferente, de que aquello que está haciendo su hijo, el carrito que está formando, la llantita que puso, y el papá pudiera decirle, mira, es que el radio de esa llantita no te cabe ahí la llantita porque el radio es más largo de la cavidad que tiene, ¿verdad? Tenemos que hacer algún ajuste de esta parte, ¿verdad? Mira, estás resolviendo algo ahí lindo, el carrito, el que está armando. Lo que pasa es que tal vez ahora no nos tomamos el tiempo para armar cosas, para desarmar cosas. ¿Qué le encanta a los chiquillos desarmar cosas? Sí, Pero claro. sin ese desarmar yo veo relaciones matemáticas, no necesariamente operaciones difíciles y duras, Sí. ¿verdad? ¿Cómo podríamos entonces ver esa maravilla? Porque es algo maravilloso, Sí. porque es parte de un proceso de aprendizaje, es parte de nuestro diario vivir, que no lo veamos así como con miedo, con angustia, con dificultad. Mira, hay una cosa que nos pasa a los papás. Cuando vemos al hijo haciendo algo, queremos resolvérselo. Ajá, eso Y es vos cierto. como psicólogo creo que lo has visto mucho. Entonces, eh, resolvemos la cosa sin preguntarle al niño, Ujú. ¿por qué vas a hacer eso? Sin Eh, cuestionarle. es que sí, el papá llega y no lo cuestiona, ¿no? Nada más llega y le resuelve. O chiquillo majadero, eso se hace así, punto. En cambio, si el papá se detiene, ¿por qué estás armándolo así? Puede haber relaciones interesantes como de más grande, más pequeño, eh, más ancho, más angosto, conceptos que te van a ir ayudando a crear esa parte matemática. Eh, Poner sucesiones y ver si los chiquillos son capaces de encontrar patroncitos y hacer, qué sé yo, mira, hasta con simples tapitas de refrescos de colores, hagamos filitas, series, sucesiones y te quito esta y entonces, ¿cuál debería ir ahora? Ya pones al chiquillo a pensar cuál de las tapitas tendría que colocar ahora, pero no nos detenemos a hacer ese tipo de cosas, porque es más fácil ponerlos a ver tele. Sí, claro. Sí, Porque venimos cansados de trabajar, porque venimos cansados de también de una historia de vida que a nosotros nos enseñaron a que no nos gusten las matemáticas. exactamente. Y entonces, como les digo yo siempre a mis estudiantes de docencia en el arte, en la parte de matemática, pasa una cosa interesante. El chiquillo le va mal en mate y le dicen, sí, está bien. A tu mamá siempre le costó las matemáticas, seguro vos saliste a tu mamá. Y entonces, permitimos
permitimos que salga mal en matemática. En español no, por supuesto. En estudios sociales no puede salir mal, en mate puedes, porque mate es muy difícil. Y si trabajas con el concepto puro de la matemática, quizás te encontrás con que el ente es abstracto, que efectivamente un número no está en ninguna parte, que el número es una construcción mental que requiere mucho trabajo. Entonces, ahí podría decir, bueno, entonces la mate es un poco difícil. Entonces la mate, y vamos como creándole un montón de cosas, pero sin darnos cuenta de esos momentos hermosos donde se capta un concepto y se puede aplicar. Yo creo que tenemos que tomarnos más tiempo con las cosas, observar más. Mira, qué hermosísimo es partir una papaya y ver ahí un pentágono casi perfecto donde van las semillas. Hace una maravilla. Es una maravilla. Pero no lo había visto así yo nunca. Es una maravilla. Sí, claro. Sí, y entonces, o tomar una flor del patio y ver también que las puntitas de los pétalos, si las uniéramos, nos va a salir un pentágono hermoso, lindísimo. Y por lo general regular, porque la maravilla que hay en la naturaleza, definitivamente, Galileo tenía razón. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir a un corte comercial y con nuestros patrocinadores y ahorita regresamos. Muchas gracias. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas, seminarios y talleres en temas como estrés laboral, motivación en la organización, factores influyentes en las relaciones humanas, selección de personal, las actitudes, ética, motivación y productividad, toma de decisiones gerenciales, relaciones humanas, motivación para la jubilación, comportamiento organizacional y diagnósticos institucionales. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Doctor Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno amigos, buenas tardes nuevamente. Quiero agradecerles a todos los que han mandado sus anuncios, saludando a la profesora Ana María González, que también es muy reconocida a nivel nacional y con toda su historia que tiene de impartir las bellas matemáticas como la ve ella, con una papaya, con una flor, con una fruta, con todo. Antes de seguir el programa, quiero recordarles el canal de YouTube Conversando con Mauricio Vargas. Hay aquellos que nos están viendo también por www.radiocr.net, pueden buscarnos, pueden inscribirse, es gratuito. Ahí están todos los programas semanalmente que van pasando, que vamos grabando, los van subiendo a partir del día de mañana. También a las personas que nos pueden ver luego en Canal 19, también les doy las gracias porque ellos también nos llaman para hacer sus preguntas, sus consultas. Les recuerdo también las páginas en Facebook. Ahí aquellos que nos están viendo, ahí la pueden ver. Hay una de las frases del día de hoy que dice: cada vez que enfrentas a un miedo, ganas fuerza, coraje y confianza en la vida. Los miedos son muy interesantes porque de los miedos vamos a aprender también, ¿verdad? Por eso el miedo a la matemática nos va a enseñar porque nos enfrentamos a un miedo. Nos ayudan a cuestionarnos muchas cosas. Nunca seas prisionero de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Nosotros siempre tenemos que estar construyendo nuevas ideas, nuevos pensamientos, construir una nueva vida para poder seguir adelante. Todos esos mensajes y frases de pensamiento los pueden encontrar día a día en nuestras páginas de Facebook. Nunca encontrarás un arco iris si estás mirando hacia abajo,
por supuesto, uno siempre tiene que andar mirando hacia arriba con la frente en alto, orgulloso de quién soy. Y siempre les voy a recordar esta frase: la vida lo único que nos pide es que seamos felices. ¿Y por qué no somos felices? Porque muchas veces nos da miedo. ¿Cómo pasa un adolescente temeroso porque tiene que enfrentar, ahora que viene el fin de año, los exámenes de bachillerato, de matemáticas, exámenes por trimestres, exámenes? Es esa angustia, y yo quiero que nos enseñes, que nos digas cómo poder enfrentar las matemáticas de la mejor manera. Ya nos enseñaste que con una papaya podemos ver un pentágono, con una flor podemos ver las dimensiones, nos explicaste que en una cuadra donde hay una plaza de fútbol o un parque, esa línea transversal que ahí está. Bueno, mira, yo creo, y siempre les digo a los estudiantes, cuando viene un examen, por ejemplo, que planteabas, velo también como si fueras a participar en una competencia de atletismo. Imagínate que no te vas a correr una maratón sin haber entrenado unos cuantos días. Y por supuesto que no se va uno a una maratón con unos cuantos días, se tiene que ir con mucho tiempo, con mucha disciplina, con mucha dedicación. Venís a un examen de matemática y llegas diciendo, es que me acosté a las 2 de la mañana. ¿Cuándo? ¿Anoche? Y pues si el examen era hoy, ¿cómo te acostaste anoche a las 2 de la mañana? ¿Y cuántas veces te habías acostado a las 2 de la mañana para estudiar? Resulta que no tenemos disciplina, ¿verdad? Yo creo que es igual. Mira, el atletismo podría angustiarme mucho a mí, pero obviamente sabría que me llevaría mucho tiempo de entrenamiento y hay que levantarse temprano y hay que correr y hay que alimentarse diferente para enfrentar una competencia de ese tipo. Ahora, muy bien, si es un examen de bachillerato, obvio que tenés que estar entrenando todo el año. No se entrena con 15 días para ir a un examen, ¿verdad? Porque hay que enfrentarlo, son los conocimientos de 2 años, de un año completo, hasta de 3 años si estás en un colegio técnico, ¿verdad? Cuarto, quinto y sexto año. Entonces no es una cosa así, tampoco podríamos encontrar la pomada canaria, ¿verdad? Sí, jamás. No, hay disciplina. Disciplina es, yo pienso que el nombre del éxito. Claro. ¿Y cómo podríamos despertar ese interés? Desde tu experiencia con tantos años como profesora, como asesora nacional de matemáticas en el Ministerio de Educación, ¿cómo podrías enseñarnos a que nos interese esa parte, aunque sea a personas de nuestra edad? Aunque sea nuestra edad. Sí, para no decir la edad que tenemos, ¿verdad? No importa, por dicha la tenemos. Sí, como te decía, es cuestión como de disciplina y si el preguntarse por qué serán que las cosas se dieron así. Verás qué interesante, porque después de un largo recorrido llego a una escuela y trabajo con el maestro en ese momento y le digo, ¿me permite el grupo para mostrar por qué el volumen de la pirámide es 1/3 exactamente del volumen del paralelepípedo que le da origen a la pirámide ¿verdad? O del prisma que lo contiene? Y entonces ya hacemos un experimento con aguas, tenemos allí una pirámide que construimos los dos cuerpos geométricos para mostrarlo, llevamos a los chicos a que se mojen y que logren hacer exactamente que lo que cabe ahí exactamente en la pirámide cabe 3 veces en el prisma que le dio origen, y eso solo vaciando el agüita ahí que supimos que daba 3 veces. Y me dice un maestro a punto de pensionarse, es la primera vez que lo veo, es la primera vez que lo compruebo, me he tragado las fórmulas toda la vida y punto. Entonces, mira, hay tantas cosas de esas que pasamos por la vida sin comprobarlas, ¿verdad? Y entonces, pues yo pienso que todos los días es un momento para darnos cuenta por qué una cosa funciona de una forma, porque qué lo sustenta.
Y a la larga, a tu edad y a la mía nos interesa ir a buscar otros principios o otras respuestas. O ir a hacer eso que acabas de explicar. Claro, por supuesto. Fíjate que con un cono de esos que tomamos el agua en los dispensadores, ¿verdad? ¿Sí? Ese conito llenado 3 veces, lo hacíamos construimos un prisma que tenga exactamente por el lado el diámetro que tiene la boquita de ese cono. Te caben 3 de esos también con el cono, porque es exactamente, perdón, más bien no un prisma, sino hacemos el cilindro que sería completar ese cono, ¿verdad? Y con ese conito 3 veces llenamos el cilindrito que acabamos de construir. Ajá. Y eso no te lo aceptas tan fácilmente hasta que lo llenas de arena, de arroz, de agua, y lo ves que exactamente ese conito 3 veces te llena el cilindrito, que era de la misma altura. Y esas son cosas hermosas, maravillosas. Sí, claro, por supuesto, porque entonces Sí, a los chicos con estos juegos, porque lo podemos ver como un juego en un claro. proceso de aprendizaje, les podemos enseñar a que les agraden, a que Hay tengan una esa cosa pasión. linda que estoy recordando ahorita por ahí en un programa que tuvimos hace unos ratos ya aquí en el país, por ahí, Matemática para la Familia, teníamos una experiencia para las mamás y era exactamente con una pesa, ¿verdad? Y llegamos, vos sabés que las mamás partimos aquí las papas o las manzanas aquí de una vez. Y entonces hacemos la experiencia a ver si las dos partes que logramos de las papas en realidad pesan lo mismo. Si la mamá exactamente tenía la mitad, oye, estábamos un premio a la mamá que se acerca más, ¿verdad? Pero ese es un proceso, pasa todos los días en la cocina. Pero ¿por qué no darle contenido matemático y simpático a eso? Porque nunca nos han enseñado esa pasión Exacto. así como la tienes. Exacto. Tal vez sea eso y que no nos, en cambio nos decimos, bueno, de ahí sí, que la cosa es como difícil, eh, el muchacho da 1000 vueltas por la refri, por el Facebook, por todo antes de sentarse a estudiar, ¿verdad? Y no, porque caramba, hay que parar, en algún momento hay que tener disciplina Sí, y claro. hay que ir a enfrentarse a esto. Sí, claro, hay principios matemáticos, ni modo, complicados a la larga, ¿verdad? Sí, claro. Y ya si usted está hablando de demostrar teoremas y encontrar relaciones entre una circunferencia y los triángulos inscritos y qué sé yo, pues se lleva ya su ratito y estamos hablando de... Pero a la larga tiene que ver con las llantitas de la patineta o a la larga podría tener algo que ver con alguna de esas cosas con quien ellos juegan, no sé, los frisbees, esas cosas, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Todo es matemática. Dale chance y que la encontremos. Entonces hay como que bajarnos de la matemática pura, esa A esa que le tenemos miedo. a esa a la que le tenemos miedo, a esa otra que está ahí presente, que nos acompaña todos los días. Ajá. Y le pregunto, ¿y usted da talleres sobre eso? Hace rato no, pero sí, mi trabajo con los docentes ha ido por esa línea. Ahorita, por ejemplo, con mis estudiantes de docencia, trato de acercarlos por ese lado. Sí, porque es maravilloso saber cómo poder entrelazar ese diario vivir con las matemáticas. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, el que saquemos los niños al patio y encuentren formas, que encuentren formas, todo está lleno de formas. Y de repente un chiquito se fija en que una flor tenía un detalle en particular y llega y te dice, profesora, ¿y qué hacemos con esta forma? ¿Esta forma de qué es? Y entonces tenemos como que ir separándole y hacer seccionado de eso. Y ya eso da motivo para hacer mucha clase. Que la verja de la escuela tenía una forma en particular, que tiene formas y eso cómo se calcula. Bueno, entonces entre todos propongamos una forma de calcular el volumen de eso o encontrar el área de algo que les pareció totalmente divertido, porque la vida está llena de cosas divertidas, ¿verdad? Y si fuiste a la soda y compraste un refresquito y el refresquito venía en un prisma, ponerle nombre entonces a la cajita del Del jugo. fresquito, del jugo que se compró
Y entonces con esa misma, la que trajimos de ahí o la que encontramos en el basurero, vamos a ver los vértices y las aristas y los lados y todo eso, ¿no? A la larga la forramos y la podemos decorar y nos sirve para hacer el árbol de Navidad, vaya usted a saber. Sí, qué interesante. Ahora, quiero preguntarte, ¿ha habido mucha la diferencia desde sus inicios de la enseñanza de la matemática ahora? ¿Ha cambiado los principios tienen que ser los mismos? Los principios son los mismos. Los principios son los mismos y de hecho, por ejemplo, usted revisa los textos y lo más que podemos hacer es, bueno, por ejemplo, para hablar de algo, de álgebra, el famoso álgebra de Baldor o aritmética de Baldor, esa trilogía, como gusta llamar la gente, del álgebra, aritmética y geometría, ¿verdad? Que lo que pasa es que tienen ejemplos como ya superados por la realidad, ¿verdad? Y que de repente, pero la vigencia del concepto es el mismo, ¿verdad? La rueda de la carreta y la llanta que usa un carro, un Ferrari, sigue siendo, ¿verdad? Con el mismo principio del círculo y la circunferencia. Sigue teniendo un centro y podemos seguir hablando de los radios, no importa dónde. Ubique al estudiante en algo que le sea cercano. Que la rueda de carreta ya no le interesa. Tal vez si estamos en Sarchí, a la larga hay que usar la rueda de la carreta, ¿verdad? Sí, claro, pero en la ciudad podemos buscarle con las patinetas. Hay miles de cosas, claro, por supuesto, las patinetas y tantas otras cosas, Por ¿verdad? ejemplo, el otro día yo me quedé sorprendido de ver un camión de carga donde llevaba 22 llantas. Ajá. Entonces yo me puse a pensar, son 22 ejes, cuántas arandelas, las ranas que le llamamos nosotros en nuestro Ajá. país, Ajá. cuánta fuerza tiene que tener ese conductor por si se desinfla una de esas llantas, cómo puede hacerlo, cómo puede cambiar, un montón de cosas y todo eso tiene un juego matemático. Claro, por supuesto, por supuesto. Un día de estos me decía un estudiante, ¿y una señora manejando un bus? Le dije yo, bueno, sí, creo que es la única mujer que conduce un bus de Guadalupe. Y le digo, yo siempre he pensado que, como dice la gente, que carga ella, ¿verdad? Sí, Porque el bus es muy largo y porque cada vuelta que tiene que dar con el autobús, ¿verdad? Responde a un concepto matemático, ¿verdad? Solo que no lo estamos poniendo así en ecuación. Pero ella tiene que medir su fuerza, tiene que medir el espacio, tiene que tener una visión. Ya no está conduciendo un carrito especial para mujeres, un Renault chiquitico, ¿verdad? No, está conduciendo un bus grande, esos de Marco Polo que lleva su espacio, ¿verdad? ujú. Y bueno, eso es porque la matemática no es solo para hombres, ¿verdad? Entonces también hay mujeres haciendo matemática, hay mujeres manejando autobuses, hay mujeres posiblemente manejando tráiler, ¿verdad? Que requieren un concepto del espacio, del tiempo, de la velocidad, todos principios matemáticos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer un corte aquí. Sí quiero darle las gracias a todos los que nos han saludado en Facebook. Sí, qué bien. Aquellos que dicen profesionales de primera, excelentes profesores, éxitos para los dos, hermoso dúo. Oh, qué bien, qué bien. De verdad, muchísimas gracias a todos por estos grandes saludos. Nos gustaría saludarlos a uno por uno, pero Claro. yo después me voy a la tarea entre semana y poquito a poco les voy contestando. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas y talleres de motivación y crecimiento personal en temas como estrés individual, familiar y laboral, límites y normas dentro del sistema familiar, pérdida, duelo y depresión, talleres de recreación en las comunidades, relaciones codependientes y autoestima, aprender a ser un emprendedor, conociendo mi lado oscuro, vivir en pareja, cómo enfrentar los celos, cerrando círculos, inteligencia emocional. Para mayor información,
Comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Muchísimas gracias. Hoy acá con una gran persona, una gran mujer con una trayectoria de matemáticas impresionante y hoy he aprendido un montón de cosas. Tengo muchos años de conocerla y hoy aprendí, le estoy contando ahora que ahora llego a la casa y paso y parto la papaya para ver cómo es. Porque Es nunca toda la he una visto aventura, es toda una experiencia. así. No todas vienen iguales, pero cuando uno encuentra una figura de esas, mi palabra que yo me saco mi ratico y voy a tomarle la foto. Ajá, sí, Sí, claro. sí, claro. Y no solamente, digamos, encontrar la figura, hay una serie de cosas que tienen una simetría extraordinaria. Un buen tomate, y usted va a encontrar un buen tomate de esos que son hermosos. Pártalo transversalmente, observe la estructura toda, tiene una simetría, un kiwi, cómo están acomodaditas así las semillas en una simetría digna de un fractal matemático, de una de las fórmulas más encontradas que usted puede tener ahí. Los fractales en matemáticas son figuras que se obtienen a partir de funciones a veces muy complicadas y nos dan unas figuras impresionantes. Pero esas figuras impresionantes también usted las encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija es desde que conoció el famoso phi, o el número de Fibonacci o la razón áurea que está en los caracoles, por ejemplo, y que es la base para una serie de, digamos, los chicos que hacen diseño gráfico. Ujú. Diseño gráfico, por ejemplo, la misma, sin hacer mucho anuncio, pero el Twitter, por ejemplo, ¿verdad? El pajarito ese del Twitter va construido con una serie de rectángulos, todos con razón áurea. Entonces es maravilloso ver cómo se va abriendo de la forma impresionante, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Entonces, cosas que usan los chicos todos los días están cargadas de esa belleza. Una de las cosas que tenemos que hacer es que los padres se interesen para que los chicos puedan aprender de una mejor manera. Los niños tienen que aprender a concentrarse, los niños tienen que aprender a tener hábitos de estudio. No vamos a estudiar un día antes para estudiar lo que vimos todo un año. Exacto. Los padres tienen que motivar a sus hijos de la Claro, mejor manera. claro, claro que sí. A veces el padre de familia se encierra en que a mí no me enseñaron de esa forma. Por ejemplo, con la división hacen unos pleitos los papás, porque a nosotros nos enseñaron a dividir haciendo la resta aquí, ¿verdad? Porque son restas Mentalmente. sucesivas. Entonces, mentalmente, yo digo, sí, no sé, le dio a 2, 2 por 5, 10, a 11 va una y pongo el 1 nada más, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué hicimos? Les enseñamos otro método hace un tiempo de que de ahí sí, 2 por 5, 10, coloque el 10 debajo del 11, pase una rayita, haga la resta. Era como darles una muleta, ¿verdad? No es que es otra forma de dividir. En el fondo está haciendo lo mismo que el papá hacía. Solo que el papá no se sienta a ver que es más bien que le estamos poniendo a veces el camino más fácil al chico y tal vez de ponerle las cosas fáciles no hacen las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, tienes toda la razón, porque de todos modos, papá, para salir más rápido, se lo hace Ajá, y no le explica. ajá, Hay juegos que nos pueden ayudar ajá. a tener, ahora que sabemos que están todos los avances tecnológicos en su boom, ¿verdad? Ujú, Pero hay unos juegos tan importantes como el ajedrez, ajá. que es un juego o las mismas cartas que son útiles para que nosotros podamos aprender a ganar o a perder. Ujú, ¿Ok? Porque en la vida, cuando se juega, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Entonces, ajá. enseñarle al chico también esa parte de frustración si pierde, si no logra hacer las cosas. Las matemáticas nos ayudan
Claro, si usted se devuelve a ver por qué fue que perdió, ¿verdad? Y puede analizar la estrategia, por qué fue que no, que le falló en su estrategia en el juego, ¿verdad? Por ejemplo, digamos una cosa bonita como el dominó, ¿verdad? Eh, los que son muy buenos jugando dominó llevan revisado cuántas tabletitas, cuántas fichas han salido, ¿verdad? Ujú. Y saben cuántas veces ya salió el 5 y ya más o menos ellos tienen la probabilidad, término muy matemático, de que la próxima ficha que le va a salir al compañero sea el 6 que él está necesitando, ¿verdad? O puede ya decir, no juego esta porque ya salieron 4 de los 6 que yo estaba esperando que salieran, ¿verdad? Imagínese todo el trabajo Mental. mental que está haciendo esta persona para saber si la ficha le sirve o no le sirve, si le conviene o no le conviene. El que juega solo por ir poniendo las fichas, por pasar el rato, a la larga no se fija en eso. Pero el que gana siempre ya tiene el juego controlado por eso. Claro. Entonces hay una serie de cosas. Si usted despierta el razonamiento desde el juego, Ujú. Una de las recomendaciones que logro entender es practica, practica y más practica. algo hay, algo de eso, sí, claro que sí. Claro que Porque sí. si no practicamos, no podemos hacer las cosas. El muchacho muchas veces va a clase, no apunta nada y dice ya todo lo entendí, lo entendimos en clase. Pero si yo no llego a casa con una lista de ejercicios, con la intención de volver a repasar lo que se hizo en clase o buscar otros ejercicios, Ajá. y no pasamos de ahí, ¿verdad? Puede hacer que yo me vaya al examen sin repasar nada, puede ser que la memoria te falle y que no, en ese momento no te acordes. Y vos decías, sí, la profesora en ese momento llevaba una blusa roja, sí, yo me acuerdo, pero ya no me acuerdo qué fue lo que dijo. Y tampoco lo apunté ni tampoco lo revisé. Ajá. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos que las matemáticas es práctica, Disciplina, práctica, por supuesto. disciplina, una disciplina no de un día ni de 2 días. No, no. Y nos sirven las madrugadas eh, únicas, una única noche de palmada, como dicen los estudiantes, Sí, ¿verdad? claro. Ajá. Para ir a un examen, si usted no ha repasado durante todo el cuatrimestre, durante todo el mes que precede a un examen, ¿verdad? No sirve una noche de palmada, usted llega perdido a clases, al examen. Claro, por supuesto. Para poder tener claridad de esa práctica, tenemos que aprender a ser perseverantes, Sí, a buscar los errores y devolvernos, ajá. a dominar los conceptos. Sí, y la única forma de dominarlos es practicándolos y aplicándolos. Ajá. Entonces, no es memorizar. No, la memoria juega un papel muy importante, ¿verdad? Es Ujú. necesaria la memoria. No podemos quitar la memoria del trabajo de matemática. Y muchas veces podremos insistir, hay que saberse las tablas, de sí hay que saberse las tablas, que hoy usted tiene calculadora, sí, pero algunas veces no tiene calculadora y se les fuera batería o lo que sea. Usted tiene que tener un sustento, o por lo menos tiene que saber cómo reconstruir esa tabla, el concepto que está detrás de la tabla. Sí, claro. Y uno tiene que ingeniárselas. Yo hace muchos años estaba trabajando en la bella ciudad de Puriscal y alguien del gobierno me pidió un informe. Entonces yo hice el informe con mi puño y letra Ajá, y se lo mandé por fax, que ahora ya casi no se usa, ¿verdad? ajá. Entonces esta persona que tenía un puesto alto en el gobierno me dice que por qué tan informal le mando ese informe a mano. Entonces yo le dije, es que yo no tengo computadora ni nada de esas cosas modernas en la oficina. Ajá, Por supuesto que al día siguiente habían 2 computadoras, había impresora, había todo. claro. Pero uno tiene que ingeniárselas y las matemáticas nos enseñan a ingeniarnos, a encontrarle un sentido común a las cosas y sobre todo a un sentido lógico. Claro, imagínate que se dice que en los países asiáticos que han logrado inclusive superar en las pruebas de PISA y en estas mediciones internacionales,
inclusive a países que tradicionalmente habían estado por encima, ¿verdad? Estos países logran mejorar su posición en una prueba PISA, dándole mayor importancia a la resolución de problemas que son de interés del estudiante. Pero no nos conformamos con una resolución la que salió, sino que le decimos al chiquito, bueno, muy bien, ya lo logró, pero ahora llévese de nuevo el problema y me propone otra forma de resolverlo. Ya encontró una solución, pero tiene que haber otra forma de resolverlo. Esa, ingeniársela de otra manera, eso que decís. Sí, claro. Entonces, cuando el estudiante se tiene que enfrentar de nuevo a la situación problemática y buscar otra forma de llegar al mismo resultado, pero con otra estrategia, está desarrollando una capacidad mental muy importante. Está desarrollando pensamiento lógico, ¿verdad? Su razonamiento está ganando. Entonces no se conforme con las cosas así, nada más con la primera respuesta que se le ocurrió. Póngale otra cosa. ¿Y qué tal si en vez de 2 hubiéramos tenido un 6? Cosas simples. Imagínese que usted le pone una ecuación a un muchacho con X y después se la cambia y le pone una A y ya no la puede resolver. No puede ser, no es posible, porque si es el mismo contenido, el mismo proceso, no podría ser. Póngale X, J, K o M, lo que sea. El proceso es el mismo, la estructura es la misma y el abordaje debería ser el mismo, ¿verdad? Pero cuando no hemos trabajado con eso, no hemos hecho práctica, nos quedamos ahí solo en la X y ya. Claro, y aparte de eso, el miedo que se tiene, el rechazo que se tiene, porque como hablábamos al principio, hay una muralla cultural que nos dice van a costar. Ajá. Pero si le enseñamos a los chicos a que tengan un espacio agradable donde estudiar, que practiquen todos los días, por lo menos una media hora, 40 minutos, una hora por día. Claro. Al final del proceso de culminación del año escolar, podemos decir, bueno, ganamos. ¿Por qué? Claro. Porque fuimos perseverantes. ¿Por qué? Porque tuvimos un espacio acorde para estudiar, sin distractores, sin ruido, sin teléfono, sin televisor, sin radio, sin música, sin los audífonos que no los dejan ahora por ningún lado, ¿verdad? Hay algo que sí me llama la atención, que entre todo lo que he leído, dice crear un diccionario matemático. Ajá. ¿En qué consiste eso? Sí, porque a veces, bueno, si hablas con un filólogo, el filólogo te dice que la matemática es un pseudo lenguaje. Uh-huh. Porque si yo te dije el término cuerda, tal vez vos tenés de referencia y pensás, te viste brincando en el patio con un mecate. Ajá. Pero yo me estoy refiriendo a un segmento dentro de una circunferencia. Entonces hay una serie de términos de que hay que tenerlos claros, porque todos los problemas que van a venir, los ejercicios, se van a referir a la cuestión en esos términos. Entonces hay que buscar esos conceptos, ilustrarlos con cosas con el mundo real, y que ese diccionario no sea nada más una cosa así, estilo, dícese de la cuerda que tacatá tiene sus extremos en la circunferencia. No, ¿verdad? Dícese de... No en esos términos, sino véalo ahí. Más real. Más real. Venga, vamos aquí, busquemos una tapa de la cocina y marcamos acá un diámetro y marcamos acá. Ay, es bellísimo eso, saber por qué, cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia de una tapa, medirlo con mecatico y llevarlo. Allá en Fortuna tenemos un amigo que, en Fortuna de San Carlos, un amigo que tiene una finca didáctica, y entonces él tiene un lugar de forma circular donde siembra algún tipo de las cosas que se van a hacer en la cocina, que las yucas, que, ¿verdad? Pero él lleva a toda la gente que llega ahí a mostrar exactamente cómo ese diámetro, ¿verdad?, le cabe 3.14 en la circunferencia. Y entonces, qué bonito, ¿verdad? La gente llega y lo mide, van colocando la cinta alrededor de todo el lugar y se dan cuenta de las 3 veces y una pizquita, que es ese
14 que usamos, ¿verdad? Sí. Pero entonces cuando lo vimos ahí, ahora sí las cosas tienen sentido. Sí, claro. Lamentablemente ya casi se termina el programa. Me hubiera Sí. encantado seguir hablando contigo porque de verdad eres extraordinaria. Le das esa pasión que requieren las matemáticas, esa pasión que nosotros, el mundo normal, necesitamos. Muchísimas gracias a todos los que han mandado sus mensajes, que nos han escuchado en diferentes partes del país y a las personas que también nos escuchan fuera del país. Muchísimas gracias. Para mí fue un gran placer tener a Anita acá hoy y me ha enseñado bastante porque de verdad yo estoy en esa otra parte donde siempre de hecho estudié psicología porque no tiene nada de matemáticas. Usted dice. Sí, Usted pero ahora dice, viéndolo pero de está otra lleno forma, todo. sí, claro, tiene un montón de cosas de matemáticas. Todos esos test que usted usa y que Sí, para poderlos clasificar y para poder decir a la No gente, es solamente ver tienen el fórmulas, el cerebro tienen- humano, las formas que tiene. tiene fórmulas, sí, Sí, tiene un montón de cosas para poder dar un diagnóstico a partir de un test sí, claro. que responde a algo matemático. Y yo creo, Mauricio, muchísimas gracias de verdad, porque ha sido para mí muy rico compartir con vos este rato y a nuestros oyentes y próximos televidentes, ¿verdad? Decirles que la matemática es un mundo lindo y que no debemos como negarnos la posibilidad de escudriñar un poquito, de sentirla, de vivirla. Y bueno, quizás no todos tengan la pasión que tenemos algunos, pero que está ahí para ayudarnos a vivir mejor. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Les recordamos nuestras páginas en Facebook, el canal de YouTube, a nombre de Conversando con Mauricio Vargas. Muchísimas gracias Canal a todos 19. los radioescuchas y a aquellos que pronto nos van a ver por Canal 19. De verdad, gracias Anita, buenas noches y hasta la próxima semana. Hemos presentado Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal, con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, le espera el próximo jueves al ser en punto las 6 de la tarde, con invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le invitamos para que el próximo jueves a las 6 de la tarde nos acompañe en una nueva edición de Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Le esperamos.